Bueno, decíamos entonces, la unidad de superficie tiene una estructura muy parecida a la unidad de curvas. Empezamos viendo qué es la superficie como conjunto. Este conjunto de puntos que tiene forma de manta, o según nuestra intuición nos indica, 2 grados de libertad, ¿sí? Por supuesto, al igual que pasaba con las curvas, esto se condice con conjuntos que los puedo pensar como imágenes de funciones que dependen de 2 parámetros, o sea, de 2 grados de libertad. Definimos entonces que si tengo un conjunto S en Rn, S es una superficie si solo si existe una función que depende de 2 parámetros, cuya imagen es el conjunto en cuestión. Pero para ahorrarnos problemas, esa función tiene que ser clase segura. Entonces, así como una curva es la imagen de una función continua que dependía de un solo parámetro, una superficie es la imagen de una función clase C1 que depende de 2 parámetros. Por supuesto, la función no tiene por qué estar definida en todo R2, puede estarlo solamente en un dominio contenido en R2. En tal caso, dicha función se conoce como parametrización del conjunto S, que es la superficie. Así que a partir de ahora, el conjunto de la superficie y la función que lo tiene como imagen es la parametrización. ¿Vamos? Y fíjense la notación que estoy usando, H para la parametrización. Observaciones análogas a las de curvas. Una superficie tiene infinitas parametrizaciones. Una misma superficie siempre tiene infinitas. Si S es una superficie con parametrización H, su borde se denota como esta cosa de acá. ¿Se acuerdan del diferencial flácido? O el D flácido, porque que usamos para las guías parciales. Bueno, el mismo, pero aplicado a la parametrización H, es el borde de la parametrización H. ¿Sí? Si a mí me dan una parametrización de una superficie, el borde de esa parametrización es H aplicada a la frontera del dominio. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y acá, claro, borde no es lo mismo que frontera. El borde de la parametrización depende de quién sea la parametrización. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos la parametrización G que depende de S y de θ, y que me devuelve los puntos S por coseno de θ, S por seno de θ y S. Yo siempre voy a interpretar a los 2 parámetros como los grados de libertad de la superficie y en la imagen, al punto imagen, como los puntos X y Z, ¿sí?, que recorren la superficie. O sea, estos son los puntos que están en la superficie. Pero dependen, están formados, dibujados por esos 2 parámetros. Si considero que el dominio de G son todos los θ entre 0 y 2π y los S entre 0 y 1, lo que estoy dibujando, lo que dibuja esta cosa, es un cono. ¿Cómo me doy cuenta que es un cono? Bueno, para empezar, la imagen está en R3. Entonces, esta superficie, esto tiene 2 grados de libertad, pero vive en R3. Así que va a ser una manta en R3. ¿Sí? Además, yo sé que x al cuadrado, o sea, la parte x al cuadrado, más la parte y al cuadrado, suman s cuadrado. O sea, fíjense, s cuadrado coseno cuadrado más s cuadrado seno cuadrado me da s cuadrado. Entonces se satisface la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a s cuadrado. Pero s cuadrado es nada más y nada menos que z cuadrado. Entonces los puntos de la imagen de la G satisfacen esta ecuación de acá, z cuadrado. Y esta, como ustedes bien saben, es la ecuación de un cono. Además, la parte z tiene s positivo, porque s va entre 0 y 1. Entonces es el cono de arriba, no el de abajo. Entonces los puntos que tienen esta pinta satisfacen esta ecuación y por lo tanto caen dentro de un cono. Y además, como la parte z es positiva, me interesa solamente el cono de arriba. Y como S va entre 0 y 1, me interesa solamente Z entre 0 y 1, o lo que es lo mismo, cuando el radio se hace 1. ¿Sí?
Agarro desde radio 0 hasta radio 1 y ahí corto. Es solamente este pedazo de cono. Sin contar la tapa, solamente la cara lateral. ¿Queda claro por qué la imagen de esta función en ese dominio dibuja este cono? El θ va de 0 y 2π, o sea, es el cono completito, θ, pero el S empieza en 0 y termina en 1, o sea, corto cuando el radio llega hasta 1. ¿Queda claro? Ustedes a la hora de interpretar una parametrización o de, si me dan una superficie, tratar de parametrizarla, tienen que hacer este tipo de análisis. Por supuesto, siempre viene bien que ustedes conozcan las parametrizaciones de las mantas comunes, como las cónicas y los planos. ¿Sí? Viene bien que ustedes siempre conozcan las parametrizaciones de las superficies típicas. Y si hay una ligera variación o hay algo que no es tan típico, que sean capaces de interpretar de qué superficie se trata. Nunca va a ser demasiado difícil. ¿Sí? Siempre, si ustedes conocen las parametrizaciones típicas, deberían ser capaces de interpretar de qué superficie se trata. Si me dan la parametrización, capaces de dibujar la superficie, y si me dan el dibujo, capaces de hallarle una parametrización. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de por qué esta parametrización tiene como imagen esta superficie? Ahora, vale aclarar que nosotros definimos el borde de la parametrización. El borde de la parametrización consiste en los G valuada en los puntos de la frontera de su dominio. La frontera del dominio de G. Como el dominio de G está en R2, la frontera es esta, que marqué acá con rayitas onduladas verdes. Los puntos que, bueno, la pregunta es, si G está aplicada sobre estos puntos de la frontera, ¿a qué puntos del cono corresponde? Bueno, interpreto. Los puntos que están acá corresponden a S igual a 0. S igual a 0 es este punto, el vértice del cono. Los puntos que están acá corresponden a S igual a 1. S igual a 1 son los puntos corresponden a estos puntos de esta circunferencia. Son los que están a distancia 1 del eje Z. Por eso los marco también así. Los puntos que están acá corresponden a θ igual a 2π y los que están acá corresponden a θ igual a 0. En ese caso son los mismos, son estos que están acá. Es esta costura, por así decirla, que yo hago al costado. En otras palabras, como esta es una función clase C1, todo lo que hace es agarrar este dominio, doblarlo, o sea, considerarlo como un papel en R3, doblar ese papel en forma de cono y coserlo, como lo puse acá. ¿Se dan cuenta? Es como si yo pensara que esto es un papel en R3, lo doblo en forma de cono y lo coso. Entonces, ¿cuál sería el borde de la parametrización? Y serían los puntos que están en el filo de la superficie, ya sea en el vértice o en el filo de acá, o en la costura. Distintas parametrizaciones van a tener distintas costuras. Así que el borde de la parametrización va a depender de la parametrización. ¿Vamos? ¿Se entiende la idea? Es como que ustedes cuando eran chicos iban a la clase de plástica con la señorita y le decía, agarren un papel o recorten un papelito así rectangular o cuadradito y lo doblan o se lo meten adentro, qué sé yo, para formar un cono y después los pegan con plasticolana. Bueno, eso es más o menos la idea. Ahora, ese mismo conjunto de puntos, ese mismo cono de altura 1 y radio 1, se puede parametrizar de otra manera, porque como la observación 1 dice, una superficie tiene infinitas parametrizaciones. Entonces puedo encontrar otra función cuya imagen sea este mismo conjunto de puntos S.
Por ejemplo, la función h de xy que vale x y que raíz de x cuadrado más y cuadrado. Acá, por supuesto, esto también va a ser x y z, y ahí está claro que z es positivo y que se satisface la ecuación de cono también. Pero la forma funcional es distinta. La forma funcional es distinta. ¿Estamos? Acá, por esa razón, el dominio de H, en vez de recorrer todos los puntos de un rectángulo en el espacio S θ, recorre todos los puntos de un círculo en el espacio XY. Entonces, todos los XY pertenecen a un círculo y la altura se corresponde con raíz de y cuadrado más y cuadrado. Entonces, queda dibujado este cono y está claro que proyectado en el plano me da el círculo de todos los posibles valores de XY. Entonces, los posibles valores de XY de los puntos del cono forman este círculo. Y la altura está dada por la raíz de y cuadrado más y cuadrado. Está bastante claro acá en este caso quién es, eh, quién es la superficie, ¿verdad? Cuando a ustedes les cueste interpretar, piensen en polares, fijen un valor de tita y vean qué les queda. Si fijo un valor de tita, es como fijar una puertita acá y me queda una función lineal como z en función de s. Si es lineal como función de s, o sea, siempre que x y y tengan esta pinta y z sea función de s, van a tener una superficie de revolución. Para interpretar qué es la superficie, piensen que z es una función de s, en este caso una función lineal, y hagan que esa función gire alrededor del eje z. Le dan una recta, la hacen girar alrededor del eje z, les queda este cono. Una que es la misma historia, también le va a quedar ese cono. La diferencia es que el dominio cambia porque la forma funcional cambia porque los parámetros cambian. En vez de usar parámetros polares, uso parámetros cartesianos. Ahora, si bien la imagen es la misma, o sea, esto también es una parametrización posible de este cono, de este mismo cono, el borde de esa parametrización es distinto. Acá el borde incluía el, la cúspide o el vértice, el filo y la costura lateral en tita igual a 0, tita igual a 2pi. Acá, en cambio, la frontera del dominio es solamente el círculo de afuera, de la circunferencia de afuera. Así que el borde se corresponde con los puntos de esa circunferencia de afuera. O sea, ¿a dónde caen, a dónde lleva la función h los puntos de esta circunferencia de afuera? Y claramente los lleva al filo de arriba. Entonces acá el borde de la superficie es solamente el filo de arriba, el borde de la parametrización. En cambio antes, fíjense que el borde era el filo de arriba, el vértice y la costura lateral. Acá el borde es solamente el filo de arriba. Entonces queda claro que el borde depende de la parametrización. ¿Se entiende? El borde serían los puntos asociados por la función a la frontera del dominio. Eso va a depender de quién es la parametrización. Porque como cambia la forma funcional, es como si cambiaran la recetita, cambian las instrucciones de lo que yo tengo que hacer con el pedazo de cartulina. Acá la instrucción era, corte un pedazo cuadrado de cartulina, meta este puntito dentro de este otro y lo vaya metiéndolo adentro hasta que se forme esto, o sea, defórmelo hasta darle forma de cono, y después cosa acá. En cambio acá la instrucción es distinta, acá la instrucción es, ponga una piedrita acá en el centro y vaya elevando todo hacia arriba hasta moldearlo con forma de cono. Es otra deformación, es otra recetita. Entonces, no hay ninguna postura acá. Acá simplemente hay un remoldeo, por así decirlo. Acá hay un remoldeo, un achicamiento de un lado y una costura. En cambio acá es solamente un remoldeo. ¿Se dan cuenta? Es como si alguien tuviera con el dedo ahí en la mitad y fuera levantando toda la tarta alrededor, hasta formar un cono. En cambio acá, nada que ver, es como si yo quisiera juntar esta costura con esta otra, perdón, esta de acá con esta otra, y hacer que esto se convierta en un solo punto.
Son dos recetas distintas, entonces las costuras son distintas. Sin embargo, la forma final es exactamente la misma. Observaciones. Siempre vamos a considerar, en general, que H depende de parámetros U y V, por supuesto, según el problema, pueden ser parámetros polares o cartesianos, o les puede poner el nombre que ustedes quieran, pero siempre van a devolver puntos de la forma X y Z, en el caso de que sea una superficie R3. ¿Sí? Si es una superficie en R2, tenemos una función de R2 en R2, que es un campo vectorial, así que directamente lo vamos a estudiar cuando veamos campos vectoriales, no vamos a concentrarnos en esos casos. Si es una superficie de R2 en R, estas son las funciones escalares que ya la estudiamos. Lo que nos interesa, más que nada, son las superficies de R2 y en R3. ¿Estamos? Entonces siempre vamos a pensar que depende de los parámetros y devuelve puntos de la forma X y Z. O sea, vamos a llamar X y Z a los puntos de la imagen. Y U y B a los puntos del dominio. Decíamos, si se tratara de una función superficie que va de R2 en R, entonces el grafo es una manta. Esto ya lo vimos con unas funciones escalares, o por ejemplo el paraboloide. El grafo es una manta. Y si el grafo es una manta, los puntos del grafo son de la forma XY, F de XY. Entonces puedo pensar que esto es H de XY. En otras palabras, si a mí me dan una superficie de R2 en R, parametrizar su grafo es muy fácil haciendo una parametrización trivial. ¿Está? Si me dan una manta que yo conozco que es el grafo de una función, es decir, si tengo la forma explícita, encontré la forma paramétrica es muy fácil haciendo una parametrización trivial, como acá. Por ejemplo, este cono es el grafo de la función raíz de tipo aroma y cuadrado. Si yo quiero encontrar una parametrización de cono, todo lo que tengo que hacer es poner xy y raíz de tipo aroma y cuadrado. O sea, xy y f de x. ¿Queda claro? Si yo conozco ya de entrada que esa superficie del grafo es una función, así con esta parametrización trivial puedo encontrar una parametrización de ese grafo. Siempre está disponible esa opción. Bueno, ¿preguntas? Bueno, por supuesto, así como hay distintos tipos de parametrizaciones de una misma superficie, va a haber lo que llamamos, al igual que con curvas, parametrizaciones que son equivalentes. Sea X una superficie y G y H dos posibles parametrizaciones de S, se dice que H es reparametrización de G si solo si existe un campo vectorial entre H y G, ¿sí? O sea, entre el dominio de H y el dominio de G, tal que ese campo vectorial es clase C1, su determinante es positivo y la composición de G con el campo es H. Esto es análogo a lo que pasaba con las curvas. Si yo podía agarrar dos parametrizaciones y pensar que una de ellas era la composición de la otra con una función buenita, o sea, una función clase C1 invertible, entonces eran reparametrizaciones, ¿sí? Acá es exactamente lo mismo. Si yo puedo pensar que una de las parametrizaciones es la composición de la otra con una función bonita, o sea, con un cambio de variable, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones para hacer cambio de variable? Que sea una transformación regular. O sea, alguien que cumpliera el teorema de la función inversa. O sea, alguien que fuera invertible, clase C1. ¿De acuerdo? Estas dos son las condiciones de transformación regular. Invertible, clase C1. Invertible está garantizado por el hecho de que el jacobiano es distinto de cero. ¿Sí? O sea, el determinante de la jacobiana es distinto de cero. Entonces, si yo puedo obtener, pasar de una parametrización a otra haciendo un cambio de variable, con una transformación regular, recuerden, los cambios de variables son siempre con transformaciones regulares, entonces podríamos decir que son parametrizaciones equivalentes. Es lo que pasaba con las curvas y es lo que pasa con las superficies. La diferencia es que con las curvas tenía que ser
una función de R en R, y con las superficies tiene que ser una función de R2 en R2. Pero en ambos casos se trata de un campo vectorial que va entre el dominio de una de las parametrizaciones y el dominio de la otra. Entonces, por más que parezcan engorrosas, todo lo que me está diciendo esto es que si puedo pasar de una parametrización a otra haciendo un cambio de variable, entonces son reparametrizaciones o parametrizaciones equivalentes. Por supuesto, con esta definición, está claro que T es una transformación regular, invertible, ¿sí? O sea, satisface la hipótesis de teorema de función inversa. Y está claro que si G es reparametrización de H, entonces H es reparametrización de G y viceversa. ¿Por qué? Porque como T es invertible, si G composición con T va a ser H, pero entonces H composición con la inversa de T va a ser G. Y la inversa de T también va a satisfacer estas dos cosas por el teorema de la función inversa. Además, H es reparametrización de la misma, porque tomando T igual a identidad. Además, si G es un cambio de variable de H y H es un cambio de variable de K, entonces G va a ser un cambio de variable de K, porque los cambios de variables se pueden componer. Todas estas tres propiedades me dicen que la reparametrización es una relación de equivalencia. Así que si una se puede obtener con un cambio de variable y la otra, son equivalentes. Y podemos hacer una bolsita con todas las posibles parametrizaciones de la superficie, al igual que hacemos con las curvas. Podemos poner a la G1 y sus posibles reparametrizaciones en una bolsita, son todas ellas equivalentes entre sí. A la G2 y sus posibles reparametrizaciones, son todas equivalentes entre sí. A la G3, etcétera, etcétera. Y las bolsitas no se tocan porque si alguna de estas fuera reparametrización de alguna de estas, serían todas equivalentes entre sí y estarían en la misma bolsita. ¿Está? La gracia de agruparlas en bolsitas es que distintas bolsitas van a tener, por así decirlo, van a recorrer la superficie de distinta manera, por así decirlo. Algo muy parecido a lo que pasaba con las curvas. Los que están en la misma bolsita recorren la superficie de la misma manera. En otras palabras, en el mismo sentido y parando en los mismos lugares. No hace falta hilar demasiado fino con esto, yo les doy esto para que tengan la definición de qué significa parametrización equivalente y para que recuerden que uno siempre puede con un cambio de variable pasar de una parametrización a otra, que es, sin ir más lejos, lo que hicimos en el primer ejemplo. Para obtener esta otra parametrización, la h de la g o la g de la h, uno puede hacer un cambio de variable de cartesianas a polares o de polares a cartesianas. ¿Está? Y como el cambio de variable S es una transformación regular, entonces esta parametrización va a ser equivalente a esta otra. ¿Ok? Es para que sepan que haciendo esos cambios de variables se puede obtener parametrizaciones equivalentes. Y para que sepan, por supuesto, que hay infinitas bolsitas dentro de todas las parametrizaciones posibles. Cada bolsita tiene parametrizaciones equivalentes, pero distintas bolsitas se corresponden a recorridos distintos. Algunas parametrizaciones van recorriendo la superficie en sentido horario y parando en tales lugares, otras recorren en sentido antihorario y parando en tales otros lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, esa es la idea. Eso, el sentido del recorrido, tiene un papel que jugar a la hora de entender la orientación de la superficie, cuando la superficie es orientable. Y eso tiene que ver con el signo de este determinante. O sea, yo podría pedir que sea distinto de cero, pero pido que sea mayor a cero precisamente porque al ser mayor a cero, el recorrido es en los mismos sentidos, o con la misma orientación. Si fuera menor a cero, sería con la orientación opuesta. Cuando definamos integral de línea, eso va a tener cierta relevancia. Por lo pronto, en conclusión, haciendo un cambio de variable puedo encontrar parametrizaciones equivalentes y si ese cambio de variable tiene un jacobiano positivo, entonces ambas parametrizaciones orientan a la superficie de la misma manera. Eso es lo que debería sacar el limpio de acá. ¿Ah? Bueno.
¿Preguntas? Piensan, si algo les marea, esto es muy análogo a las curvas. La curva yo la podía recorrer de A hasta B o de B hasta A. Con un cambio de variable puedo ir de una parametrización a otra equivalente. Y si ese cambio de variable tiene un jacobiano positivo, las dos van de A hasta B. En cambio, si el jacobiano es negativo, mientras una va de hasta B, la otra va de B hasta A. O sea, tienen orientaciones opuestas. Bueno, con la superficie es exactamente lo mismo. Nada más que eso de la orientación no es tan obvio porque no es que tenga un solo sentido para recorrer, tengo dos sentidos. Entonces tiene que ver con la regla de la mano derecha, por así decirlo. Si uso la regla de la mano derecha o la regla de la mano izquierda. Más o menos ese líder. Bueno, entonces, teniendo ya definido que es una paralización equivalente, podemos definir lo que es una superficie regular de manera totalmente análoga a cómo definíamos curva regular. ¿Se acuerdan de curva regular? Curva regular era básicamente la que no se cruzaba a sí misma y tenía puntos angulosos. O sea, la que no hacía, la que garantizaba que la velocidad era cero. Por eso nunca tenía puntos angulosos. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos parametrizaciones equivalentes hicimos una definición muy parecida, que fue la clase C1, jacobiano mayor a cero y composición. Es exactamente lo mismo, nada más que usamos una transformación T de R en R en vez de usar una transformación de R2 en R2. Pero es un cambio de variable de una variable en vez de ser un cambio de variable de otra. ¿Sí? Pero es totalmente análogo a lo mismo en superficie. Y llegamos a la conclusión de que eran equivalentes y estaban relacionados con un cambio de variable. Y hacíamos este mismo análisis de cada una en bolsitas con su preparametrización. ¿Sí? ¿Qué significa? Que recorren la curva C de la misma manera, que paraban en los mismos lugares y en el mismo sentido. Lo mismo pasa con la superficie. A medida que ustedes vayan resolviendo ejercicios de integral de superficie, les va quedando claro esto de la orientación y los cambios de variables. Y así como definíamos curvas regulares, ¿se acuerdan? Pretendiendo que fuera clase C1 para que lo pudiera considerar como una velocidad, o sea, por una función buena, y que tuviera una parametrización donde la velocidad nunca es cero para que no haya puntos angulosos, y que esa parametrización sea inyectiva, salvo quizás en los puntos donde se unen, o sea, el punto final y inicial. Con la superficie va a ser exactamente lo análogo. Para que sea una superficie regular, voy a pedir, fíjese, la curva pedía que estuviera definiendo un dominio real, que ese dominio, que era un intervalo, o sea, era un dominio bonito. La curva tiene que ser clase C1, o sea, una función bonita. El dominio bonito, función bonita. La derivada tiene que ser el punto de cero para evitar puntos angulosos. Y la curva como función tiene que ser inyectiva, salvo quizás en los bordes. ¿Por qué? Para que no se cruce a sí mismo. Todo esto es lo regular. Si yo paso superficies, el problema es totalmente lo mismo, es totalmente análogo. El problema es que ahora el dominio está en R2. Así que pedir que el dominio sea bonito ya no equivale a pedir que sea un intervalo, sino pedir que su frontera sea una curva regular a trozos. Acá pedir que el dominio sea bonito era simplemente pretender que esté definido en un intervalo. Entonces era como que lo dábamos por sentado. En cambio acá hay que aclarar que el dominio tiene que ser bonito. Y para que el dominio sea bonito, su frontera, la frontera de ese dominio de R2, tiene que ser una curva regular a trozos. Además, al igual que antes, la función en cuestión tiene que ser bonita, o sea, clase C1. Y acá, para que no haya puntos angulosos, pedíamos gamma prima distinto de cero. Acá vamos a pedir que las columnas de H' sean LI. ¿Por qué? Gamma prima distinta de cero me permitía a mí asegurar que existía el vector tangente. ¿Se acuerdan? Existía la dirección tangente. Porque, ¿se recuerdan allá lejos, en la unidad 3, cómo encuentro la dirección tangente a la imagen de una función gamma? Y eran las columnas de gamma prima, ¿se acuerdan?
la dirección tangente a la imagen de una función gamma son las columnas de gamma prima. ¿Sí o no? Si a mí me daban mi conjunto de forma paramétrica, yo calculaba la jacobiana y las columnas de esa jacobiana daban las direcciones tangentes, ¿se acuerdan? Acá al pedir que gamma prima sea distinto de cero, estoy diciendo que esas direcciones tangentes, como esto es una sola columna, estoy pidiendo que esas direcciones tangentes existen. Acá para pedir que existan las direcciones tangentes, o sea que sea una superficie suave, las columnas de la H' tienen que ser LI. Entonces tienen dos direcciones tangentes distintas. Si fueran LD, entonces no habría dos direcciones tangentes distintas, entonces no habría un plano tangente. ¿Entienden? En realidad, en el fondo, lo que estoy pidiendo es lo mismo, que existan las direcciones tangentes. Acá la dirección tangente de una curva es una sola, y acá la dirección tangente de una superficie tiene que ser dos. Entonces tienen que ser LI entre sí. Eso es lo que me garantiza que sea una superficie suave. Y al igual que antes, la parametrización tiene que ser inyectiva para que no se cruce a sí misma. Salvo, por supuesto, acá era salvo en el borde, acá es más o menos lo mismo, salvo en un conjunto de medida nula, que no cuenta a la hora de hacer integrales. ¿Estamos? Entonces, la definición de superficie regular es la generalización a dos variables de lo que habíamos hecho para curvas. Quiero que sea una cosa suave, que no se cruce a sí misma. Bueno, tengo que garantizar que el conjunto es bueno, el dominio es bueno, la función es buena, existe la tangente a la imagen, y si se cruza a sí misma es solamente en cosas que no cuentan a la hora de hacer la integral. O sea, en cosas de medida nula. En este caso se cruzan en un solo punto, que es medida nula. En este caso se cruzan, por definición, en un conjunto de medida nula. ¿Preguntas? Entonces, al igual que con curva, definimos qué es parametrización, qué significa que haya parametrizaciones equivalentes, es decir, conectadas por un cambio de variable. Dentro de esa reparametrización, de ese cambio de variable, hay un jacobiano positivo que me dice que están recorridas y orientadas de la misma manera. ¿Sí? Y vimos que es una superficie regular, que básicamente es una que se vea toda suave, bonita, que no se cruce fieramente. Para garantizar eso, pido que tanto el dominio como la función sean buenas, que sea suave, que existe el plano tangente, y que sea inyectiva, salvo donde no cuente a la hora de hacer integral. Entonces, cosa que no se superponga a sí misma, digamos. Que no se doble sobre sí mismo. ¿Okay? Bueno, cosa de no estar contando dos veces lo mismo a la hora de hacer la integral. Porque recuerden, todo esto es para poder hacer integrales. Ahora, sea S una superficie y H una parametrización, ahora formalizamos toda esta idea. Se dice que es regular si solo si el dominio es bonito, o sea, su frontera es una curva regular de trozos. La función es buenita, o sea que es inyectiva en alguna región D, incluida el dominio de H, donde aquella parte donde no es inyectiva forma una curva regular a trozos. Es la que está acá. Inyectiva es algo quizás en un conjunto de medida nula, pero un conjunto de medida nula en R2 garantiza. ¿Qué cosa podemos garantizar que es un conjunto de medida nula en R2? Y una curva regular de trozos. Una curva regular de trozos siempre es un conjunto de medida nula en R2. Entonces, ¿qué hace inyectiva? En todo un conjunto de R2 que esté en el dominio, pero la parte donde no haya una inyectiva no moleste, o sea una curva regular a trozos, o sea de medida nula. Y por supuesto que H sea una función buena. Y por último, que exista el plano tangente, o sea que las columnas de H, sean LI. Entonces acá estoy formalizando estas condiciones que pedía acá, que son nada más y nada menos que una generalización de las mismas para las curvas, y son condiciones que pido por las mismas razones que antes, para garantizar que esa imagen se vea bonita, linda. Entonces la función tiene que ser linda, el dominio tiene que ser lindo, tiene que existir las direcciones tangentes, y no tiene que superponerse a sí mismo. ¿Ok? Decimos entonces que la superficie es regular si solo si tiene alguna parametrización regular, porque por supuesto estas son condiciones sobre la parametrización.
Si una parametrización que cumple esto es una parametrización regular. Pero el conjunto de puntos, superficie, la imagen de esa cosa va a ser regular si existe alguna de sus parametrizaciones que cumpla todo esto, o sea, que sea una parametrización regular. Y se dice regular a trozos si es unión finita de superficies regulares, de manera totalmente análoga a lo que pasaba con curvas. Son las superficies regulares a trozos aquellas donde yo voy a poder aplicar la definición de integral de superficie. De la misma manera que en las curvas regulares a trozos, yo podía aplicar la definición de integral de línea. En el caso de que no sea regular, pero sea regular a trozos, la integral en una regular a trozos es la suma de las integrales en cada una de las partes regulares. Lo mismo que con las curvas. Como es una unión finita de partes regulares, integro, parametrizo cada parte regular, calculo y después sumo todo y me da la integral en la superficie entera. Eso pasaría, por ejemplo, en las caras de un cubo. La cara de un cubo, o sea, la frontera de un cubo no es regular, sino regular a trozos. Pero está hecha por 6 caras, o sea, 6 trozos regulares. Si integro cada cara por separado y después sumo, tengo que integrar en toda la frontera de ese cubo. ¿Está? ¿Preguntas? Bueno, para terminar con este capítulo, que vendría a ser la introducción a todo esto de la superficie con función y conjunto, veamos qué son superficies abiertas y cerradas. Sea es una superficie regular. Bueno, al mismo que con curva, vamos a hablar de abierto y cerrado solamente para las superficies regulares, que son las que vamos a usar a la hora de integrar. Sea es una superficie regular, el borde de ese, porque nosotros definimos lo que es el borde de una parametrización. Ahora vamos a definir el borde de una superficie propiamente dicho, que no es lo mismo que la frontera de la superficie. ¿Okay? Si es una superficie en R3, ella misma es frontera pura. O sea, fíjense, un plano en R3 es frontera pura, topológicamente hablando. No tiene puntos interiores. Un casquete esférico es frontera pura. No tiene puntos interiores. O sea, el interior sería la esfera, pero no es parte de la superficie. Un cono es superficie pura, es casquete puro, es frontera pura. ¿Estamos? Un paraboloide es frontera pura. Siempre que tengo superficie en R3 son frontera pura. Toda la superficie es su propia frontera. Pero por eso no es lo mismo frontera que borde. El borde sería el filo de esa superficie. ¿Está? Pero una cosa es el borde de la parametrización y otra cosa es el borde de la superficie. Yo voy a definir, para que no dependa de la parametrización elegida, el borde de la superficie es la intersección de todos los bordes de todas las parametrizaciones regulares posibles de esa superficie. Por ejemplo, en el ejemplo original, si yo tengo una superficie regular, significa que tiene al menos una parametrización regular, ya tiene infinitas parametrizaciones. Acá tengo dos parametrizaciones regulares de este cono. El borde del cono va a ser la intersección entre el borde de esta parametrización y el borde de esta otra. Es decir, va a incluir solamente los puntos que están en ambos bordes, o sea, en ambas costuras. Los únicos puntos que están en ambas costuras son los de este filo. Ni el cúpide ni la costura lateral esta. Los únicos que están en ambos bordes son los de este filo. Entonces, si yo fuera capaz de considerar todas las parametrizaciones regulares posibles y a cada una de ellas calcularle o dibujarle las costuras, o sea, los bordes, me tengo que quedar solamente con los puntos que están en todos los bordes de todas las parametrizaciones regulares. En el caso de este cono está claro que esos puntos son sí o sí, como mucho, los de este filo. Así que el borde de la superficie sería este filo de acá. Ni el cúpide ni ningún punto lateral, sería solamente el filo. Bueno, lo mismo pasa con todas las otras superficies. Por supuesto, no hay un procedimiento, o no, mejor dicho, no vamos a ahondar en una receta para podernos calcular con rigor cuál es el borde. Simplemente dibujando la superficie, ustedes observando, deberían darse cuenta, a ojímetro, cuál es el borde, simplemente mirando cuál es el filo de esa superficie. ¿Okay? No es difícil darse cuenta del borde
de quién es el borde de una superficie. Al menos no con las superficies que nosotros vamos a trabajar, que son todas bonitas y casos típicos, ¿sí? Como conos, paraboloides, esferas, semiesferas, cubos, etcétera, etcétera. ¿Está? Fíjense, acá les pongo 3 ejemplos. La esfera no tiene borde, no tiene filo por ningún lado. El cono tiene ese filo, así que ese sería su borde. Y si tengo esta superficie de R2, porque estas dos son superficies de R3, si considero esta superficie de R2, ahí sí el borde coincide con la frontera. En R2 el borde coincide con la frontera, pero en R3 no. O sea, una cosa es el borde y la frontera es toda la superficie. ¿Ok? Si el borde de una superficie es vacío, como acá, o sea, si no hay borde, se dice que la superficie es cerrada. Si hay borde, como acá, se dice que la superficie es abierta. ¿Preguntas hasta ahí? Ustedes a la hora de dibujar una superficie, miran, ¿tiene filo, tiene puntos filosos, digamos, donde puedo distinguir puntos filosos que unan la cara de adentro con la de afuera? No, no los hay. En el caso de la esfera no los hay. El tarjeta esférico no tiene ningún borde. O sea, tiene una cara adentro y una cara de afuera, pero no hay ningún filo que pase para pasar de una a la otra, por así decirlo. Así que no hay borde, por lo tanto es una superficie cerrada, encierra un volumen. En cambio, las que sí tienen filo, fíjense, son abiertas. Puedo caminar desde la cara de adentro hasta la cara de afuera pasando por ese filo. Esa es la idea intuitiva. Sea S una superficie regular a trozos, es decir, que sea unión finita de superficies regulares, donde cada uno de estas es regular. El borde de la regular a trozos se da haciendo la unión de todos los puntos que están en al menos uno de los bordes, no, perdón, no en al menos uno, que están en uno y solo uno, porque ese signo de dominación significa un único. Todos los puntos que están en uno y solo uno de los bordes de las partes. En otras palabras, si yo concateno juntos superficies y hago que el filo o el borde de esta toque al borde, se junte con el borde de esta otra, ese filo deja de ser un borde de la unión. Solamente las partes que eran bordes originales y que al unirse siguieron siendo bordes, siguen siendo bordes de la unión. Esa es la idea. Por ejemplo, en un cubo yo tengo varias caras. Si agarro una cara, cada cara tiene un bordecito por separado. Y cada cara tiene 4 lados que son sus bordes. Pero al unir todas las caras, esos lados se juntan entre sí. Entonces este lado, por ejemplo, se va a juntar con este otro. Entonces ese lado deja de ser un borde del cubo total. Y como este también se va a juntar con otro, eso también va a dejar de ser un borde del cubo total, etcétera, etcétera. Si yo uniera 5 caras, o sea, formar una caja sin tapa, uno las caras laterales y la de abajo, pero la de arriba no, entonces los únicos bordes que eran bordes originalmente antes de la unión, y siguen siendo porque no se juntaron con nadie más, o sea, no se unieron ni se pegaron con plasticola con nadie más, son esos. Así que este sería el borde de la caja. Esa es la idea. Cuando yo uno partes regulares, tengo que considerar el borde de cada parte regular, y a la hora de pegarlos con plasticola, los que no hayan recibido plasticola son los que siguen siendo bordes de la unión. ¿Estamos? Si el borde de una superficie regular a trozos es vacío, la superficie regular a trozos es cerrada. Si el borde es no vacío, la superficie regular a trozos es abierta. Y acá les pongo un ejemplo. Supongamos que tengo un cono con tapa. Tengo dos partes regulares, la cara cónica y la cara plana. El borde de la cara cónica es, por supuesto, el filo, y el borde de la cara plana es exactamente el mismo filo. Como los pegué con plasticola, ese filo dejó de ser un borde. Así que esta superficie
que es la unión de esas dos, ya no tiene borde y por lo tanto es cerrado, ¿sí? El borde de S2, fíjense, es el filo que equivale al borde de la S1. Al unir ambos coincidieron, se pegaron con plasticola, entonces dejó de haber un borde en la unión. Entonces la unión no tiene borde, su borde es vacío. ¿Entienden? En cambio, si tengo todas caras así, que son como páginas de un libro, y las pego a todas solamente por ese filo, el borde de este librito serían solamente los lados restantes de cada página, no el que está todo pegado en el lomo. Ese quedó pegado, así que dejó de ser borde. Pero todos los otros siguen siendo bordes. Si una superficie es regular a trozos, su frontera siempre va a ser una curva regular a trozos. Porque su borde siempre va a ser una curva regular a trozos porque va a ser unión, como mucho, unión de bordes de superficies regulares que, por ser bordes de superficies regulares, tienen que ser sí o sí imagen de una función bonita de una frontera regular a trozos y por lo tanto una curva regular a trozos. ¿Está? Entonces siempre que no trabaje con superficies bonitas, su borde va a ser una curva bonita. Estas definiciones de rigor que yo les hice acá es para garantizar eso. ¿Preguntas? ¿Qué tiene que sacar el limpio de acá? Bueno, tienen que saber, si a mí me dan una superficie o un dibujito o una descripción, saber parametrizarla con una parametrización regular. O en el caso de que sea una superficie regular trozos, saber dividirla en partes regulares y a cada parte parametrizarla con una parametrización regular. Además, como toda parametrización regular o regular a trozos tiene un borde regular a trozos, tienen que saber detectar quién es el borde de su superficie y parametrizarlo con una curva regular a trozos. O sea, con una curva. Con una función curva, ¿sí? Entonces tienen que saber parametrizar la superficie con una función h de R2 en R3 y tienen que saber parametrizar su borde con una función gamma de R en R3. Entonces obviamente tienen que saber quién es el borde. Y de la misma manera, así como si me dan una descripción o un dibujo, yo tengo que ser capaz de encontrar la parametrización, si me dan una función, o sea, una parametrización, tengo que ser capaz de encontrar quién es la superficie que lo tiene como imagen. Y de nuevo, encontrar quién es el borde de la superficie y parametrizar tanto esa superficie como su borde. Eso es en la práctica lo que ustedes tienen que saber hacer. Por eso, por supuesto, tienen que entender quién es el borde y si se trata de una superficie abierta o cerrada. ¿Queda claro? Bueno, no hace falta que se aprendan de memoria todas estas definiciones de rigor. Yo se las doy para que las tengan o para que las consulten si necesitan sacarse de una duda. Pero en la práctica lo que yo pretendo es eso, que ustedes mirando el dibujito sepan parametrizar la superficie y sepan quién es el borde y también parametrizarlo. Fíjense, un paraboloide sin tapa es una superficie abierta, un paraboloide con tapa es una superficie cerrada. Un cubo sin tapa es una superficie abierta, un cubo con tapa es una superficie cerrada. La diferencia entre superficies abiertas y cerradas es que la cerrada tiene un volumen y la abierta no. La abierta está como, depende de qué tapa le pongas, si voy a cerrar un volumen o no. O sea. Además, las dos, si son superficies orientales, o sea, bonitas, las dos van a tener cara de adentro y cara de afuera. La diferencia es que para pasar al de la cara de adentro a la de afuera, en el caso de la superficie abierta, tengo que pasar por el filo, o sea, por el borde. En cambio, en el caso de la superficie cerrada, no puedo, no hay forma. Tengo que penetrar adentro. Acá puedo ir caminando, paso por el filo y quedo en otro lado. Acá, por mucho que camine, no puedo pasar adentro. Cuando veamos después en qué consiste esto de la orientación, vamos a ver que a la hora de calcular el grosor normal de una superficie,
Yo puedo pensar la normal apuntando desde la cara de afuera o desde la cara de adentro. Y según algunas parametrizaciones calculan el vector normal que apunta hacia afuera y otras lo calculan como el que apunta hacia adentro. Y a eso me refiero con orientación. Cuando yo elijo una parametrización donde el normal apunta hacia afuera, se trata de, entonces la superficie está orientada hacia afuera. Si elijo una parametrización donde el normal apunta hacia adentro, entonces la superficie está orientada hacia adentro. De manera totalmente análoga a las curvas. Cuando una curva, ¿se acuerdan? Elijo una parametrización que lo recorra para allá, entonces tiene un sentido. Pero si elijo una parametrización que lo recorra para el otro lado, o sea, de B a A, tiene otro sentido. Así como hay dos orientaciones posibles de la curva, recorrer de A hasta B o de B hasta A, hay dos orientaciones posibles de la superficie, con normal que apunta hacia afuera o hacia adentro. ¿Está? Y eso, por supuesto, depende de qué parametrización elijo. Parametrizaciones que sean equivalentes, o sea, que usen un cambio variable con jacobiano positivo, van a tener la misma orientación. Pero si el jacobiano es negativo, van a tener orientaciones distintas. ¿Estamos? Por ahí viene la mano. Bueno, ¿alguna pregunta antes del recreo? Ok. Hacemos recreo entonces.